La Iglesia ha jugado un papel importante en la historia y la cultura de Santi Spíritus durante siglos. En la época colonial fue el centro de la vida religiosa y social de la ciudad. En este recinto se realizaban bautizos, funerales y otras ceremonias. En este video visitaremos algunas de las creaciones arquitectónicas más impresionantes que han resistido la prueba del tiempo y aún quedan en pie. Revelaremos las historias y leyendas de estos importantes lugares de culto y que por nada del mundo te puedes perder. Recuerda suscribirte, dame un like y dejarme algún comentario. Sin más preámbulos, comenzamos. Te cuento que la iglesia parroquial mayor se construyó en la primera mitad del siglo XVII en un rancho en el pueblo viejo que se encontraba cercano al río Tuinicú. 8 años después, los habitantes se trasladaron hacia las cercanías del río Yayabo. Anteriormente la iglesia era de madera y de guano. Y nada, hoy lo que vamos a hacer es conocerla. Así que, vamos, acompáñenme. Nos encontramos en la primera iglesia de la villa, una joya arquitectónica de más de 340 años, la más longeva, la más importante, la que ha desafiado incendios y ataques de piratas, e incluso la que fue construida 4 veces. La primera construcción data del nacimiento de la villa, en Pueblo Viejo, en 1514. Luego, en 1522, cuando se traslada a las riberas del río Yayabo, dichas construcciones eran precarias, realizadas con madera y guano. La tercera ocurre en 1622, a pedido del obispo de Cuba en ese entonces, Alonso Enríquez de Almendáriz. Y la última en 1680, financiada por el sargento mayor Ignacio de Valdivia, y que se mantiene hasta la fecha, y fue cuando se logró todo su esplendor constructivo. La iglesia tiene una arquitectura única, con elementos barrocos, donde sobresale su alta torre, de estilo románico, rematada con una cúpula. Tiene una orientación este-oeste, donde la puerta de entrada da al poniente y el altar mayor se encuentra de espaldas al sol, como si la figura de Jesucristo apareciera cada nuevo día con el astro rey. La torre, hoy de 33 metros, no fue construida al mismo tiempo que la iglesia. Fue erigida en 1819. El campanario cuenta con 4 campanas fundidas en oro, plata y bronce, y para acceder a ellas es necesario subir 88 escalones de madera. Con el tiempo ha tenido 3 relojes. El que hoy ostenta vino de Francia y fue instalado en 1911. Fue aquí donde se realizó el primer bautismo realizado en la villa, en 1607. Los entierros se realizaban en la iglesia ya que Santi Spíritus no contaba con cementerio, y esto ocurrió hasta 1713, cuando se establece un terreno que funcionase con este fin. Se estima que cerca de 12.000 cadáveres fueron enterrados en los sótanos de la iglesia. Con la pintura más longeva de la villa, realizada al padre Silvestre Alonso y Muñoz, un reconocido benefactor espirituano, realizado por el pintor inglés Santiago Southey en 1840. Sobrevivió 5 grandes incendios que tuvo Santi Spíritus durante la época colonial. En 1665 ocurre el primer asalto por piratas. La iglesia fue saqueada y robaron el valioso gallo de oro que se encontraba en el altar mayor.
cuento que la iglesia parroquial mayor alberga varias reliquias históricas, como por ejemplo tenemos Nuestra Señora del Rosario, también Nuestra Señora de la Virgen de la Caridad, que es esta que tenemos acá. Vamos a acercarnos un poquitico. Además tenemos Nuestra Señora de las Mercedes, que es la patrona de los presos. Aquí lo tenemos. Hermosa, ¿verdad? Por último tenemos a San Juan Bautista de la Salle. Continuando nuestro recorrido, como dato importante, tenemos que entre sus muros se esconde un sinfín de cuentos, de leyendas, de mitos, como por ejemplo tenemos el de la capilla, de la paciencia y la humildad, como el que vamos a conocer en estos momentos. Se dice que la escultura del Cristo que se exhibe en el altar de la capilla fue creada por un peregrino no identificado que llegó a la iglesia mayor en 1698 y se fue después de que completó la escultura. Durante aproximadamente un mes, el peregrino pasó todo su tiempo solo en la capilla trabajando en sus creaciones artísticas. Durante ese tiempo, un pesado velo bloqueó el acceso de los feligreses a la capilla. La leyenda asegura que una noche tormentosa, con vientos intensos, lluvia y descargas eléctricas, fue la última que pasó allí, lo que no hace sino realzar la mística del relato. El peregrino se había ido a la mañana siguiente, pero la escultura religiosa perduraría para siempre. Otra de las historias de la iglesia está relacionada con los guijes, una de las figuras más conocidas del folclore cubano. Esos pequeños duendes astutos, malvados y veloces que vivían en los ríos. Según la leyenda, existía un túnel subterráneo que conducía desde los charcos profundos del río Yayabo hasta la iglesia, y por él andaba inquieto el pequeño guije en los días de Semana Santa y otros festejos religiosos haciendo travesuras. Por último, le hablaré de la Puerta del Perdón, que es la que tengo detrás de mí. Cuenta la historia que una acaudalada doncella pidió ser enterrada en ese lugar. Según la leyenda, doña Rosa del Castillo y Barroso, descendiente de los Iznaga, pidió ser enterrada allí en su testamento, por lo que desde su fallecimiento el 18 de mayo de 1775, el pórtico de la entrada principal de la iglesia se conoce como la Puerta del Perdón, para que cualquiera que entrara o saliera a partir de ese momento pasaría por encima de su cadáver. Se hizo en señal de humildad. Afirman que esta mujer estuvo rodeada de lujos y riquezas durante toda su vida y también fue muy engreída. Tal vez por eso tomó esa decisión como muestra de su arrepentimiento por todos los males causados en su vida. Habría que ver de todas estas historias y cuál habrá sido real y cuál no. ¿Quién lo sabrá? En nuestro próximo capítulo visitaremos dos magníficas iglesias coloniales llenas de increíbles historias y leyendas. Si te gustó este video, recuerda darme un like, suscribirte y dejar algún comentario. Por hoy, aventureros, me despido.
pero pronto nuevas aventuras vendrán. Nos vemos. Chao.